En este apartado vamos a estar hablando de que en JavaScript sabemos que todo en JavaScript es un objeto o todos son objetos, desde los strings hasta las funciones. Y en este caso vamos a estar hablando de las funciones como objetos. Las funciones también son objetos en JavaScript y les voy a mostrar. Por ejemplo, acá tenemos esta función círculo y si nosotros hacemos, por ejemplo, ponemos acá, a ver, círculo, punto, y pueden ver que tenemos varios en color púrpura y en color azul. Tenemos varios, los que son en color púrpura son métodos. Este apply es un método, bind, call, toString, todos esos son métodos y los que están en azules son propiedades. Entonces, esa función que declaramos function en realidad es un objeto que tiene todos estos a su servicio, um, esos métodos y propiedades. Les voy a mostrar, por ejemplo, en el navegador, si nosotros acá escribimos alguno de los, a ver, círculo, por ejemplo, queremos ver la propiedad name y nos da que es círculo. Entonces después también tenemos la propiedad length que nos dice la cantidad de argumentos, que nosotros tenemos un argumento que es radio. Entonces si acá le ponemos length debería de decirnos 1. Ahí está. ¿Y cómo sabemos quién es el creador de la función? O sí, vamos a decirle creador. Vamos a llamarle a círculo.constructor y ahí nos dice function y nos da en código nativo, nos dice que básicamente que el código nativo fue lo que creó esa función. Cuando hablamos de código nativo estamos hablando de código propio de JavaScript o código source, como se dice, código fuente. Después a ver, vamos a declarar acá. Primero vamos a borrar esto. Ahí. Y vamos a declarar acá const. Vamos a hacer círculo 1. Círculo 1. Y vamos a usar lo que hace JavaScript por debajo. O cómo crea las funciones por debajo. Nosotros no podemos ver esto, pero así es como se crean. Decimos function. Y le pasamos acá todos los argumentos. Tenemos argumento radio. Luego vamos a tener en un comentario multilínea que se hace con backstick. Con esas dos. Le vamos a pasar esto. Ahí. Copiamos. Y esto es lo que está pasando por debajo. Entonces, cuando nosotros usamos esto, a ver, esto, todo eso, para crear un círculo podemos decir const, le vamos a llamar círculo 1 y siempre usamos la palabra new y ahí le llamamos a círculo 1, que es este de acá. Le llamamos a círculo 1 y le pasamos el argumento 1. Entonces grabamos y vamos a ver qué tenemos acá, si en realidad se creó o no. Entonces acá ponemos círculo 1 y acá pueden ver que nos creó el círculo con el radio 1 y la función dibujar. Que fue usando esto. Entonces, ¿notan la diferencia entre esto, que es usando esto, y la diferencia entre esto?
Después de eso vamos a hablar un poco de Vamos a borrar esto. Esto ya les mostramos cómo se crea por debajo. Ah, ahí grabamos. Y ahora vamos a hablar un poco de de alguna de los métodos que tenemos en las funciones círculo. Y acá, por ejemplo, tenemos el método call. Vamos a hacer call. Le vamos a pasar un objeto vacío. Y acá podemos pasar uno, 2, 3. Y eso sería representando cuántos argumentos tenemos. En nuestro caso tenemos solo uno, que es el radio. Y el objeto vacío. Y vamos a hablar un poco, acá podemos ver que también estamos usando la palabra new. ¿Y qué pasa? Cuando decimos new, la palabra this estaría apuntando a este objeto vacío. El this se refiere al nuevo objeto vacío que se está creando acá. Pero si nosotros le quitásemos la palabra new y acá entonces la palabra this estaría apuntando al objeto global que es window. El objeto global en una página web es window. En el HTML es window, en el navegador, digamos. Y si nosotros le quitamos el new, por supuesto esto es una mala práctica, nosotros no queremos hacer eso, pero lo único que quiero que entiendan es que si le quitamos el new, la palabra this apunta al objeto global y si le ponemos el new, la palabra this apunta al nuevo objeto que está siendo creado. Am, Luego tenemos otro método, círculo, tenemos el apply. Y el apply funciona más o menos como el cal, que nos crea un objeto nuevo y con la cantidad de argumentos. También funciona de la misma forma, solo que en vez de poner acá 1, 2, la cantidad de argumentos que podemos tener, en realidad ponemos esto en un arreglo. Entonces 1, 2, 3. Entonces el apply se puede usar cuando ya tenemos un arreglo que tengamos ya hecho en nuestro código y queramos usar conjuntamente con el objeto. Entonces en ese caso podríamos usar el método apply para para usar el arreglo que ya tenemos con el objeto nuevo. Entonces esas son las diferencias entre el cal y el apply, solo que en nuestro caso nuestro apply es de un solo argumento, así que no tiene mucho sentido usar el arreglo. Um, entonces vamos a dejar como si fuese que tenemos más argumentos, en caso de que tuviésemos más argumentos. Y entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta, que en JavaScript las funciones también son objetos.